Hola, mi nombre es José Ignacio Castillo Velázquez y soy profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en el área de telecomunicaciones. Vamos a platicar muy brevemente acerca de cómo es que las telecomunicaciones impactaron en COVID y cómo es que COVID impactó en las telecomunicaciones. ¿Cómo estaban las comunicaciones a nivel global en términos de sus tendencias antes de que llegara COVID? Si bien habíamos tenido un incremento exponencial desde la década de los 80 hasta por ahí de 1995, que después viene con otro boom después de la explosión de la Internet, hasta el año 2008, que se genera esa crisis global por los financistas estadounidenses y que se expandió a todo el mundo. Bueno, de alguna manera vino una pequeña caída, pero se mantenía. Todavía, aún de manera artificial, las inversiones se mantenían hasta el año 2016. Fue inevitable. A partir del año 2016, las inversiones en todo el mundo venían de caída. Entonces, teníamos a compañías muriendo, naciendo, unas fagocitando a otras. Pero las inversiones en telecomunicaciones, aunque parecía que crecían en algunos países, simplemente estaban siendo sostenidas artificialmente. Venía una caída tremenda, muchas compañías estaban tronando y estaban saliendo de varios países. Llega COVID-19. Y entonces, en el gran encierro, la gente se va a su casa, crece el homeschool y el home office, el teletrabajo, y entonces las telecomunicaciones requieren de un uso y crecen en su uso de manera exponencial. Sin embargo, tú no puedes estresar algo más allá de lo que usa un sistema y no vas a estresar algo que no tienes. La infraestructura global de telecomunicaciones tenía un cierto límite. ¿Qué se hizo? ¿Por qué no colapsó? Bueno, sí, por un lado veíamos un crecimiento exponencial, empresas como, Netflix crecieron mucho, vemos los sistemas de comunicación de Cisco, Skype, Zoom, Meet, pero ¿qué sucedió? Bueno, lo que hizo YouTube, por ejemplo, fue limitar sus archivos de alta definición, los dejó en definición estándar, de modo que no colapsaran los sistemas de telecomunicaciones global, fundamentalmente el de Internet. ¿Y qué hicieron otros? Bueno, pues si te vendían una determinada cantidad de ancho de banda, el usuario, si no estaba saliendo en su celular, no notaba que le habían quitado una muy buena cantidad de ancho de banda. Pero esta utilizó entonces el ancho de banda fijo, la Internet de banda ancha fija. Ok, entonces, ¿para qué sirvió todo esto? Fundamentalmente, todas estas grandes compañías en México, tenemos 10, Total Play es la que toma la delantera en términos de la mejor infraestructura, por ejemplo, pero tenemos otras que son regionales mucho más pequeñas. El fenómeno se dio en todo el mundo. Ahora, con esto, de manera indirecta, COVID viene a darle vida a las inversiones en telecomunicaciones, porque la gente requiere cada vez de anchos de banda mayores. ¿Qué sucedió entonces en términos de las telecomunicaciones? Una infraestructura que fue estresada junto con los sistemas de salud y todos los sistemas gubernamentales en el mundo. Pero entonces las telecomunicaciones a nivel global son los que están dando soporte a todo ese teletrabajo, telestudio, que llegó definitivamente para quedarse. Y las inversiones se están dirigiendo en este sentido, incluso para la telemedicina, para comunicar información científica y tecnológica en el desarrollo de las vacunas. ¿Qué sucedió con las ciudades? Algo que conocemos como ciudades inteligentes, esa utopía en el que las tecnologías de información mediante Internet tienen que controlar de manera adecuada y óptima una ciudad. Incluso esto va a ser, ojo, la narrativa es: las ciudades densas son un peligro. Esto va a llevar necesariamente a un rediseño de las ciudades, y detrás de esa movilidad y de ese rediseño estarán las tecnologías de la información y la comunicación, Internet detrás de ello. Y finalmente, ¿qué pasará en la siguiente pandemia? Se requerirá de un sistema de infraestructura, fundamentalmente de telecomunicaciones, que siga dando soporte a esa comunicación en la sociedad
en todos sus sectores para comunicar tanto la ciencia y la tecnología. Y allí es donde entran los ingenieros y científicos en telecomunicaciones. Soy Magali Cortés, soy profesora de la Ingeniería en Sistemas Electrónicos y Telecomunicaciones en el plantel San Lorenzo Tezonco. El área de las telecomunicaciones ha jugado un papel fundamental en la actual contingencia por SARS-CoV-2. Pero, ¿cuáles son las habilidades con las que debe contar un profesional de las telecomunicaciones? ¿Cuáles son los conocimientos fundamentales? En la Ingeniería en Sistemas Electrónicos y de Telecomunicaciones de la UACM estamos convencidos que deben desarrollarse habilidades que permitan poner en práctica toda la fundamentación teórica de las telecomunicaciones. Esta fundamentación teórica representa siglos de investigación de personas estudiosas en la física, las matemáticas, la ingeniería. Conocer y utilizar las diversas tecnologías implicadas en las telecomunicaciones sin duda es absolutamente necesario para dar solución a las necesidades de conectividad en distintos sectores de la ciudad, ya que aunque hay territorios que actualmente son considerados como zonas urbanas, hay una negación al derecho al acceso a Internet debido precisamente a la falta de conectividad en ciertas zonas de la ciudad. Así que un profesional de las telecomunicaciones, además de tener un campo laboral muy amplio, también juega un papel importante en la atención de problemáticas de este tipo relacionadas con la conectividad de comunidades que pudieran considerarse marginadas, por ejemplo. En particular, en el plantel San Lorenzo Tezonco, para esta licenciatura contamos con un cuerpo académico que puede brindar las opciones de concentración en redes de datos y en comunicación inalámbrica, así como laboratorios en donde se puede hacer experimentación desde la electrónica básica hasta el uso de herramientas tecnológicas para analizar comunicaciones electrónicas usando diversos protocolos de comunicación, ya sea utilizando un medio de comunicación inalámbrico o por un medio guiado. Es importante notar que el plan de estudios de la UACM es uno de los más completos actualmente en la Ciudad de México, precisamente porque en la Ingeniería de Sistemas Electrónicos y de Telecomunicaciones los estudiantes pueden aprender temas relacionados con las redes de datos por medios guiados, incluidas las comunicaciones ópticas, indispensables hoy en día, pero también pueden experimentar con tecnologías inalámbricas. En San Lorenzo Tezonco también consideramos la realización de proyectos como parte importante de la vida académica de las personas que están aprendiendo telecomunicaciones, por lo que sus trabajos de titulación se presentan en distintos foros, como por ejemplo el de CASA de UACM, el Simposio de Ingeniería, pero también en congresos a nivel nacional e internacional, en foros organizados, por ejemplo, por la IEEE.